Hola, muy buenas a todas, muy buenos a todos. Estoy aquí con Violeta Velasco, mi compañera. Entre las dos, a cuatro manos, hemos redactado la tercera entrega de nuestras narrativas alternativas, que las denominamos nuevas narrativas. Un proyecto que empieza hace muchísimos años, que se concreta hace 5 y que Violeta y yo hemos empezado a poner en papel hace 4 con el primer informe de nuevas narrativas. Y como decía, este es el tercero y hemos evolucionado de las nuevas narrativas a las narrativas del amor. Las narrativas del amor son un trabajo serio, informado, donde hemos contado con el apoyo de una gran comunidad, hemos hecho muchísimas reuniones durante 1 año y medio, ha participado muchísima gente del equipo de Por Causa, y Violeta y yo hemos sido los vehículos que lo hemos redactado, y bueno, surge de una necesidad de un momento en el que el debate público está absolutamente sesgado, donde solo hablamos y replicamos el odio, y creemos que hay que hablar de otras cosas, lo tenemos comprobado, y entonces hemos decidido hablar de amor y reivindicar el amor, ¿no? ¿No es así, Violeta? Exactamente. Pues Bueno, cuéntanos un poco. pues partimos un poco del contexto, del panorama en el que se encuentran las audiencias, que es básicamente un panorama de muchísimo miedo, muchísima tristeza, angustia. No tenemos propósitos ni ganas de mirar hacia el futuro. Parece que el futuro que nos espera es muy oscuro. Y todo esto se ha agravado especialmente con el COVID. Y luego además hay desinformación. La gente ya no sabe qué creer, está desbordada. Esto en un marco de individualismo ha hecho que la gente, que todos busquemos soluciones individuales, nos las hemos querido apañar solas. Y esto no se arregla así, básicamente porque el ser humano es un ser social. Necesitamos comunidad, somos seres gregarios. Esto es muy bonito, como dentro de la antropología tenemos muchísimos ejemplos muy interesantes que vemos como en contextos extremos, por ejemplo en el desierto, en Siberia, o cooperamos o morimos. Y esta receta, que es clave en la supervivencia y que no se trata de luchar los unos contra los otros, no queremos rivalizar, sino que tenemos que ayudarnos para sobrevivir, esta receta se nos ha olvidado. Entonces, un poco, eh, o sea, nuestra conclusión ante esta situación ha sido un poco volver a esos ejemplos y decir que lo que necesitamos es amor, principalmente. Que bueno, amor, también es importante como remarcar y Eso es redefinir lo que te iba a la decir, palabra. porque me acuerdo cuando empezamos a trabajar en narrativas del amor y lo presentamos al equipo y alguna persona del equipo nos dijo, pero bueno, yo no hablo de amor ni de broma. Y era como, Como pero que ¿por qué? hippie, Claro, qué hippie, ¿no? Y era, qué pero ñoño. ¿por qué no vas a hablar de amor? ¿Qué problema hay con el amor? ¿No? O sea, ¿por qué no vas a hablar de amor? Ayer, por cierto, estaba con un compañero periodista que me decía, pero es que si habláis de amor no os van a respetar, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que el amor está denostado, igual que lo está, como explicamos en el informe, el tema de las vivencias colectivas, que llaman el éxtasis colectivo algunos autores, que son estos espacios donde la gente se junta y vive experiencias colectivas fuertes, porque es un contrapoder, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Entonces, tuvimos muchas discusiones sobre qué era el amor, ¿no? Y al final nos quedamos con algunas definiciones antropológicas, ¿verdad, Bio? Em, sí, o sea, desde luego que sí, o sea, en la antropología, el amor, el problema es que ha sido un término que ha sido como, en los últimos tiempos se ha redefinido, desde espacios que no nos interesan demasiado, ¿no? Que lo han llevado hacia el ámbito del amor romántico, ¿no? Es como un espacio medio ñoño, medio íntimo, tiene que ver con la intimidad, pero amor es volver a todos los espacios que tienen que ver con lo comunitario, por ejemplo, con la Nosotros cooperación. entendíamos el amor como ese espacio de co-creación, ¿no? Es decir, para nosotros amor es toda aquella expresión que lleva a las personas de forma colectiva a crear cosas, mientras que el odio lo interpretamos como algo destructivo, ¿no? En todas estas discusiones eternas que hemos tenido en los diferentes debates, ¿no? Eh, Porque el odio a un tercero, o sea, el amor a través del odio a un tercero, eso no es amor, ¿no?
y el amor entendido como el ayudar a gente que consideramos inferior o necesitada tampoco es amor. Tiene que ver con un juego de alteridad y un juego de jerarquía, cuando precisamente el amor tiene que ver con la igualdad, pero además con integrar objetivos que en teoría siempre se plantean desde la solidaridad, siempre se plantea que tú tienes que ponerte en la piel de otro, ¿no? Y más que ponerte en la piel, como que tienes que hacer de los objetivos de otros y de los trabajos de otros, tienes que convertirlos en tus proyectos. O sea, en narrativas del amor nosotros planteamos más bien que los proyectos de otros, los proyectos del colectivo, son nuestros proyectos. Claro, pasamos de lo colectivo, A es lo decir, de tener individual. un objetivo colectivo que nos hace bien, o sea, a que el bien colectivo nos haga bien individual, ¿no? Esto siempre me recuerda al ejemplo que tenemos de el Abrazo de Damieta, que es una organización que surge a través de la relación entre una mujer con un chaval que vino menor de edad a España, y entonces se encuentran y un día se quedaron con la nevada impresionante que hubo en Madrid, se quedan en la casa de ella colapsados y el chico no se puede ir porque el chico vivía en la sierra, ¿no? Entonces ella le dice, bueno, pues mira, hoy quédate a dormir, no pasa nada, yo te acojo en mi casa y te quedas. Ellos iban a hacer no acampadas, alpinismo, ¿no? A la sierra, ¿no? Y entonces habían estado dando un paseo con más gente y bueno. Y entonces el chico se quedó 3 días por Filomena encerrado con ella, ¿no? Y ella, que es una persona que hace cosas así con esta visión un poco de ayudar a los demás, te cuenta la historia diciendo que eso le ha cambiado la vida a ella. Es decir, que de repente se ha encontrado en una situación en la que ha entrado a trabajar con otra persona y con otros grupos de personas y que su vida ha dado una vuelta brutal. Es decir, empieza por lo colectivo y no empieza desde una posición de poder, sino porque sucede una cosa que le une a una persona y el cambio de su entorno es tan fuerte que le ha cambiado a ella, ¿no? Creo que eso representa bastante el tema de las narrativas del amor. Y es importante señalar también que tuvimos acceso a un informe de un proyecto europeo en el que participa Por Causa, que se llama Bridgets, en el que analizan la narrativa política que se usa para generar leyes antimigratorias. Y lo que nos dice este informe, que es interesantísimo y que viene en nuestro informe reflejado y que para las personas que les interesen lo recomiendo profundamente que lo lean, es que todas las reglas políticas entre los años en que se hicieron en Europa para impedir la migración entre los años 60 y 80, la narrativa que utilizaban era la narrativa humanitaria, que lo llaman, ¿no? Esa narrativa de, ay, no, vamos a cerrar las fronteras porque hay mucho tráfico y la gente viene con mafias, hay que protegerles. Y esa protección del tercero, que también la vemos vamos a ayudar a los pobres que es que no tienen nada y por eso vienen desde donde vengan. Toda esa narrativa luego puede convertirse en la puerta de entrada del odio. Entonces, bueno, eso también lo reflejamos. Y bueno, estamos llegando un poco al final, porque estaréis pensando, estas tipas nos están contando aquí cómo tenemos que vivir y esto no va de narrativas, pues sí, sí que va de narrativas, ¿no? La idea que tenemos nosotras es que todo esto se convierta en una forma de contar las cosas, ¿no? Y o sea, voy a compartir con vosotros una parte del informe que es más visual, si le parece bien a Violeta. ¿Te parece bien, Violeta? Súper. Y entonces, bueno, creo que lo primero que queremos contar son cosas de diversidad. Hemos elegido estas fotos de Benetton, que son controvertidas en cierto sentido, pero son expresiones de diversidad increíbles, que al final lo que nos hacen pensar, mira, esta de los corazones nos encanta y de hecho ha inspirado la portada de nuestro informe, ¿no? Al final todas las personas, da igual de dónde vengamos, tenemos el mismo corazón y eso es una realidad, ¿no? Luego otra y es mejor hablar de diversidad que hablar de anti cosas. Otra de las cosas interesantes que no lo hemos hablado, Bio, y es el tema de las narrativas utópicas, ¿no? Necesitamos más cuentos bonitos, más historias que nos inspiren, ¿no? Porque vivimos en un momento distópico, ¿verdad? Esto lo analizabas tú muy bien,
bueno, lo hemos analizado conjuntamente, pero es un tema en el que te has hecho bastante hincapié, ¿no? Sobre el espacio distópico en el que nos encontramos. Es brutal, la verdad, porque las narrativas no dejan de ser como la manera que, o sea, la manera de narrar el mundo define la manera en que entendemos y percibimos el mundo. Y el problema es que desde hace mucho tiempo, desde la ciencia ficción, pero realmente desde muchísimos otros lugares, nos están contando que el futuro que nos espera es terrible. Y, y que además lo poco que tenemos, porque el panorama a nivel económico, a nivel laboral, a nivel político, es, digamos, poco alentador, pero nos han contado que lo poco que tenemos es mucho frente a lo poco que podemos tener en el futuro. Es decir, el futuro que nos espera es mucho peor. Entonces hay una especie de inmovilismo general y de desesperanza absoluta hacia lo que nos espera. La gente no tiene esperanzas, no es una época de utopías. Entonces creemos que, bueno, no, o sea, mentira, hay una espita de esperanza que es la espita del héroe. ¿No? Y de hecho podemos verlo en todas las series de televisión donde hay una persona o un grupúsculo mínimo de personas que se enfrentan contra viento, marea, sociedad, ejércitos, ovnis y de todo lo malo del universo, ellos solos. Y bueno, la verdad es que en un contexto de, como decíamos al principio, tristeza, angustia, soledad, la gente no tiene energía para ser héroe, no tiene fuerza. Entonces creemos que esto es clave. Creemos que para poder cambiar las cosas tenemos que tener unas ganas, o sea, un propósito de tirar para adelante y un horizonte. Porque aunque la utopía no es real, de hecho, utopía, utopo significa no lugar, o sea, es algo imposible de alcanzar, sí que marca una dirección y ahora mismo no tenemos dirección. Sí, Estamos es como en la referencia que hemos puesto en el informe, que no me la sé de memoria, pero es algo así como que la utopía siempre está 2 pasos más allá del espacio que queremos conseguir y que cada vez que andamos un paso, la utopía se va 2 pasos más allá, ¿no? Y al final es como esa especie de salchicha o de zanahoria que le pones a un burro, pero que es necesaria, ¿no? Y no estamos hablando de una utopía política, porque también utopía es una palabra que está bastante o sea, como muy relacionada con ciertas ideologías políticas. No se trata de eso, se trata de que el cuento que nos cuenten, y ya volvemos, o sea, y insistimos, esto es un tema de narrativas, el cuento que contemos sea un cuento que sea inspirador. Hay muy pocos contenidos utópicos, sí que recomendamos, porque lo hacemos siempre, una serie que es nuestra serie favorita, que es de ciencia ficción y utopías, que se llama Sense8, que es de las hermanas Wachowski, Sense8, viene ahí en nuestro informe. Luego hay muchas películas infantiles. El otro día vi con mis hijos una que se llamaba Detectives en disfraz. Y era maravilloso porque también son utopías, son situaciones como de ciencia ficción, pero que llevan a imaginarnos un mundo mejor, ¿no? Luego también creemos que hay que reforzar la imagen del éxito en el cambio. Las personas hemos dejado de creer que el ser humano puede cambiar las cosas. Y a mí Violeta una vez me contó una historia. Yo disfruto mucho con Violeta porque me cuenta muchas historias. Y que es la selva amazónica, que me hizo reflexionar sobre cómo pensamos siempre que el ser humano es espantoso, ¿no? Porque la selva amazónica, Violeta, no es ese vergel fuera de la mano del ser humano que conocemos, ¿verdad? o sea, esa es una selva antropogénica. O sea, la diversidad del Amazonas tiene que ver con que siempre, bueno, desde que hay presencia humana en el continente americano, desde que llega el ser humano al Amazonas no ha dejado de estar ahí. Y han sido la presencia de miles y miles de comunidades humanas transformando el medio que ha generado la diversidad que ahora mismo se valora tantísimo. El problema es que cuando pensamos en el Amazonas y en el ser humano como especie, lo que pensamos es básicamente en su destrucción y en la destrucción del planeta, que eso es un rostro del ser humano, o sea, sin lugar a dudas. Pero más bien lo que planteábamos nosotras era, no es el ser humano, es el sistema, porque precisamente es gracias a nuestra especie que tenemos diversidad y un medio con muchísimas posibilidades. Entonces, también es un poco darle una vuelta de tuerca a lo que nos narran sobre nosotras. Claro, yo creo que eso es un poco lo que desde Narrativas del Amor pretendemos, ¿no? Reflexionar bien sobre qué estamos contando y el efecto que tienen las personas, ¿no? Es difícil, estamos tan acostumbradas a visualizar caras para inspirarnos, todos los grandes cambios volvemos de nuevo siempre al héroe. En Narrativas del Amor recomendamos mucho el encontrar un relato de comunidad. En algunos casos se ha conseguido, hablábamos el otro día de las tesis,
que son las que hacen este baile en contra del machismo en Chile. El movimiento Me Too también es un buen ejemplo, donde tú lo que reconoces es un movimiento y luego ves diferentes caras y esas diferentes personas te pueden inspirar porque sean inspiradoras intelectualmente o a través de su vida, ¿no? Siempre, pero partes de la comunidad para luego llegar al individuo y no al revés, del individuo para luego llegar a la comunidad, ¿no? Y eso nos lleva de nuevo también al subtítulo de este informe, ¿no? Que es pasar de ese relato de la solidaridad al relato de la comunidad. Volver a hablar de nuestras comunidades, de cómo nos gusta vivir en un barrio maravilloso y cómo luego ese barrio está compuesto por personas y esas personas son las que han hecho que el barrio sea maravilloso porque trabajan en comunidad. Y estamos llegando, sí que ahora sí, al final. Una de las cosas que más nos gusta es que todas estas narrativas, que viene mucho mejor explicado en el informe, os recomendamos, lo tenéis que leer, y si no habéis leído los dos anteriores también. Además en Navidades es precioso leer Narrativas del Amor, porque está lleno de esperanza y de soluciones, pero hay dos herramientas que yo siempre digo, a ver si adivinas cuáles. Y la gente me mira como, bueno, no te he entendido la mitad de lo que me has dicho como para adivinar las herramientas. Pero cuando las digo me dicen, ah, claro, ¿qué son? La música y la risa. Entonces, son dos herramientas que están muy estudiadas cada vez más gracias al neuromarketing y a nuevos sistemas que nos permiten identificar los cambios fisiológicos que ambas cosas generan en el ser humano. Y la música es una herramienta de cogeneración colectiva y de compartir de forma colectiva. Y de hecho, como explicábamos antes, eventos colectivos musicales se han criticado porque es de verdad, es una herramienta de contrapoder. Cuando las personas se unen, generan muchísimo amor, muchísimas ganas de hacer cosas bonitas. La música, los festivales de música que reúnen a mucha gente son importantísimos y la música además hasta hace muy poco solo se podía consumir casi de forma colectiva, ¿no? Porque se producía de forma colectiva y se consumía de forma colectiva. Ahora ya con los auriculares es diferente. Y luego la maravillosa risa, que no lo voy a hacer aquí, pero en general me he hecho a reír y luego se contagia, la risa se contagia. Cuéntanos lo de Kinshasa, que así empezó lo de la risa, Violeta. ¿Qué pasó en Kinshasa? Un ataque de risa de 3 días. Pero 2000 personas, hombre, en ese caso no era muy positivo porque fue como una especie de ataque de histeria colectiva, pero sí que se ha demostrado que la risa, y se está estudiando en psicología y en psiquiatría, la risa es una herramienta que tiene el ser humano endógena para generar simpatías y generar comunidad. Y bueno, hasta aquí llegan nuestras nuevas narrativas. Nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero no queríamos hacer una presentación aburrida de estas que matan a la gente. Ya llevamos como 17 minutos, así que nos vamos a despedir. Tenéis todos los materiales en la web de Por Causa. Os anunciamos que vamos a hacer un libro, ¿verdad, Violeta? Vamos Todo, vamos a unificarlo todo. a unificarlo todo y lo vamos a sacar en papel porque han sido muchos años de trabajo y me da esta pena, me parece, me voy a después de todo lo que este informe ha pasado hasta por México, por San Cristóbal, bien iluminado por la almendra mística. y, y bueno, deciros que todo este trabajo está hecho con fondos propios de Por Causa, o sea que muchísimo agradecimiento a todas las personas que son donantes y socias de nuestra organización y que creen en nosotras. Somos una comunidad muy pequeña. Si todavía no formas parte de ella, te animamos. Cualquier ayuda se agradece y nos quita la precarización de trabajos, porque en este informe han participado muchas personas, incluida la propia Violeta, que ha hecho un esfuerzo enorme en condiciones al final precarias, y no hay derecho, porque creemos que este tipo de cosas deberían tener los recursos adecuados para poder hacerse bien. Así que nada, esperamos que os interese y que lo disfrutéis muchísimo. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Adiós.